cuestión, que es el tema de la carne. Está en línea Horacio Salaberry, que es presidente de Carabap. Horacio, buen día, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Mucha gente en las redes sociales preguntando si habrá respuesta del campo frente a esta restricción de exportación de carne por 30 días. ¿Cuál es el ánimo? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, realmente el ánimo es un ánimo de bronca y además de bronca, ¿no? Que da este tipo de medidas porque ya lo hemos vivido, es de sazón también, porque en realidad Argentina está en una situación muy delicada. Básicamente lo que necesita es recuperar inversión, recuperar trabajo, y todas estas medidas van en contra directamente de eso. No vamos a recuperar trabajo cerrando lo que son las exportaciones, cerrando la posibilidad de un ingreso de 3.000 millones de dólares al país, ¿no es cierto? El tener 30 días cerrada la exportación significan 240 millones de dólares que dejan de ingresar al país. Hay frigoríficos ya netamente exportadores que no pueden mantener seguramente la planta de empleados como la que tiene, y si esto se extiende por más tiempo, indudablemente, según los comentarios que tenemos nosotros, va a haber prescindencia de personal. Entonces, tener este tipo de medidas que ya han fracasado en el pasado preocupa muchísimo, no solo por lo coyuntural, sino con una mirada hacia adelante, ¿no? Así que nosotros hoy se está reuniendo la mesa de enlace, nos estamos haciendo un consejo urgente por parte de Carvap, y ahí vamos a ver qué medida vamos a adoptar respecto de esto. Claro, ahora es increíble, ¿no? Que se repita una vez y una vez y una vez una metodología literalmente absurda. Si Argentina tiene un problema es la cuenta corriente en dólares. Está bien que está entrando, parece ser, una gran cantidad de dinero por exportación de cereales o de soja puntualmente, dado el superprecio de la soja. Parece que el viento de cola siempre termina ayudando a esta misma estructura política en su turno. Pero en verdad no tiene racionalidad, porque además hay contratos establecidos en firme, ¿no? Que son responsabilidades firmes que tiene el que firmó esos contratos de exportación. Mira, Argentina está en una categoría en algunas cuestiones que se habla de proveedor no confiable. Entonces, si vamos a ahondar ese criterio y esa característica que tenemos en el mundo de los negocios internacionales, donde Argentina es uno de los principales actores dentro de los productos agroalimentarios, ¿no es cierto? Está entre los 5 primeros exportadores del mundo de productos agroalimentarios. Ahora, si entramos en la categoría no confiable, realmente volver a perder mercados, como ya nos pasó con el trigo y con la carne, ¿cierto? Volver a repetir ese tipo de errores realmente es muy grave para el país. El país perdió 1.900.000 empleos privados, ya sea de autónomos como en personal en relación de dependencia. Lo que necesita es una situación que vaya totalmente en contrario de lo que son las previsiones de exportación. Uno puede de alguna manera convenir a través de una mesa de trabajo qué tipo de alternativas puede haber para disminuir, digamos, de alguna manera los valores finales de los precios de la carne, si se quiere tomar en este caso. Pero la carne tiene un componente en el productor que no llega al 25%, sin embargo los impuestos superan el 33% en la cadena de valor de la carne. Entonces no es solamente eso, y si usted a esto le agrega un incremento de combustible como el que tuvimos, que ha subido más que la inflación y que el dólar, y eso agrega un costo adicional a todo lo que es transporte, indudablemente nunca va a lograr bajar el precio final. Entonces, tomar solamente una de las partes del precio de la cadena es un error desde el punto de vista técnico y un error conceptual que va a tener la consecuencia que ha tenido siempre, que es pérdida de inversión y pérdida de puestos de trabajo. Un estudio conocido el año pasado decía que en promedio la incidencia del transporte de mercaderías en la Unión Europea estaba en el 7%, en Argentina en el precio final incide en arriba de un 23%, a algo que, como usted bien señala, en todos los casos hay que agregarle una cadena de impuestos directos sobre cada actividad que es fenomenal. Exactamente. Realmente la carga impositiva a lo largo de la cadena es altísima. Básicamente nosotros tenemos un incremento, tenemos un impuesto del 21% sobre los alimentos, es uno de los impuestos más altos del país, en el mundo. Entonces, con una carga impositiva como la que tenemos, indudablemente es muy difícil bajar un precio final, ¿no? No, no, por supuesto que sí. Y alguna vez, cuando en el periodo pasado, cuando estaba Moreno, que se destacaba tanto Moreno por sus actitudes y sus medidas, Elisa Carrió había hecho un planteo que decía, digamos, precio full para los cortes de exportación, precio acordado para los cortes internos. ¿Eso tiene sentido?
alguna manera eso le llaman el modelo uruguayo, que de alguna manera se utilizó y cierto resultado dio en el mercado uruguayo de carnes. En realidad el 70% Argentina consume el 75% de su carne y el 25% lo exporta. Ahora, en la exportación que hace Argentina de esos, el 70% de esa exportación es carne que no consumimos los argentinos. Es carne de vaca, es carne, cortes que directamente nosotros, como el rasuelo y otros cortes más que nosotros no los consumimos. Entonces, básicamente, pensar que modificando el 25%, cerrando el 25%, va a modificar los valores sobre el otro 75%, es una equivocación, porque el otro 75% que se comercializa en el país pasa por otro tipo de animal que no es el de exportación. Entonces va a seguir exactamente igual como hasta ahora. Claro, es decir, digamos, la fórmula real a fondo en la Argentina, en cualquier actividad, además del ordenamiento de la macro, resolver el tema del déficit fiscal brutal que tiene la Argentina, pasa por la cuestión impositiva. Un día más tarde, más temprano, eso la política o quienes tienen las responsabilidades de turno en la política lo van a tener que enfrentar, ¿no? Es que claramente es así, o sea, con la deformación macroeconómica que tenemos, con una emisión monetaria en el pasado de arriba de los 2 billones de pesos, indudablemente esto presiona sobre la economía y presiona sobre los precios. La emisión monetaria ha sido una emisión monetaria que ha generado este tipo de... Mire, para ser claro, los vecinos como Uruguay, Brasil y Paraguay exportan lo mismo que exportamos nosotros y no tienen tensión en los precios internos como tenemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros la agudización de todo esto se da por 2 cuestiones. Primero, que el sector agropecuario no ha podido, el sector ganadero, pecuario, no ha podido todavía recomponer el stock que tenía en determinado momento, donde había una oferta totalmente amplia y realmente esa oferta equilibraba los valores de la demanda. En este caso la oferta ha disminuido porque ha disminuido la cantidad de animales, hay un proceso de desinversión que no se ha podido recuperar. Entonces la oferta es menor en ese caso. Y por otro lado, tener claramente que la deformación de la economía es total, en el sentido claramente de que un proceso inflacionario como el que tiene repercute en todos los valores de la economía. E inclusive si uno desagrega los valores que tiene la composición del índice de último IPC, del índice de precio del consumidor, básicamente hay muchos elementos que han aumentado mucho más que los alimentos. Así que no es solamente una cuestión de alimentos. Acá el problema es, como usted bien decía recién, son el problema los números de la macroeconomía, ¿no? Sí, bueno, en esto estamos desde el Rodrigazo y parece ser que no existe otra idea que, salvo excepciones breves, con gran oposición y hasta con oposición salvaje, que repetir un mismo modelo, ¿no? Un modelo que indudablemente está súper agotado y nos agota a nosotros, a cada uno de nosotros. Bueno, seguramente volveremos a conversar cuando estén dadas las novedades que tengan que ver con la reacción orgánica institucional del sector. Salaverry, que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias por el tiempo, muy amable. Del mismo modo, ha sido un gusto conversar con usted como siempre, que siga muy bien. Bueno, Horacio Salaverry, presidente de Carvap.